Buenas tardes. Aprovechando este contexto de aislamiento social preventivo obligatorio y por un pedido de los compañeros de Amajuso, vamos a hablar sobre un tema que sí mantiene una relevancia jurídica importante en el mundo de las relaciones laborales, cuál es el despido discriminatorio, y especialmente vamos a analizar la evolución jurisprudencial que ha habido a partir de diversos fallos de la Corte Nación y Corte de Provincia. El encuadre normativo clásico del despido discriminatorio hay que buscarlo primeramente en la Constitución Nacional, en el principio de igualdad. O sea, el artículo 16 nos dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, y es de ahí, bueno, obviamente es una cita no textual, es de ahí de donde surge la piedra angular, por lo menos en el cuadro normativo clásico. Después, a partir del año 2000, se dicta la ley antidiscriminatoria, la 23.592, cuya aplicabilidad al foro del trabajo se empezó a discutir por ser una norma de carácter general. La realidad es que, toda esa discusión, si era aplicable o no, quedó zanjada a través de los diversos pronunciamientos que vamos a ir reseñando, pero también hay otras normas en el cual podemos empezar a extraer y sacar fundamento normativo cuando estemos ante un caso en el cual imputamos la existencia de un despido por acto discriminatorio, ¿no? También está la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 11, la Ley de Control de Trabajo, la propia ley en el artículo 17, en el 81, el 17 cuando habla de prohibición de hacer discriminaciones, el 81 en el tema de igualdad de trato, y después, obviamente, en el enfoque más moderno están las normas de encuadre inverso, es decir, las normas que son parte del plexo constitucional después de la reforma del año 94, a través del 75, inciso 22, que se incorporan y toman plena vigencia. En esas tenemos el convenio 111 de la OIT, que es el convenio sobre discriminación e igualdad en el empleo, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo de San Salvador, que tiene mucha relevancia porque establece una obligación para el Estado argentino de garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 7, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Sociolaboral del Mercosur, que también es muy importante, el artículo primero, y que habla de la garantía de igualdad de trato que tienen todos los habitantes, y sobre todo la igualdad efectiva de los derechos y tratamiento en oportunidad en el empleo y ocupación, sin distinción por ningún tipo de exclusión. Todo esto es norma vigente incorporada al derecho argentino. Obviamente, digamos, tándem de normas, no sé si es la palabra, pero este conjunto, este plexo normativo aplicado, ya sea desde el enfoque clásico, es decir, desde las normas de la pirámide constitucional hacia abajo, o desde el encuadre inverso a través del plexo normativo internacional, digamos, como de aplicación inmediata, rompe de alguna manera alguna discusión que se dio históricamente en relación a la estabilidad propia e impropia. Obviamente estamos hablando puntualmente en el caso de un despido tildado y discriminatorio, es decir, que tiene como base, como sustrato de la decisión, no una decisión del empleador libre de decir, despido, sino que esa decisión está motivada por un acto discriminatorio, es decir, una condición, digamos, una condición particular del trabajador que el empleador rechaza. Estas pueden tener, como sabemos, distintas variantes, pueden ser por salud, por enfermedad, y también se está dando mucho el tema del despido represalia. Para seguir avanzando en este tema, fuimos viendo que todo esto de la estabilidad propia e impropia, que de alguna manera es lo que determina después y condiciona el tema de la reinstalación, que es parte de la sanción que tiene, no de la sanción, sino de la sanción de nulidad, que la sentencia que acoge una demanda por nulidad de un acto discriminatorio tiene, es la nulidad del despido. Pero aparte de esos fallos, los encontramos, son fallos viejos, los primeros que podemos encontrar como referencia en los libros, que después es muy difícil encontrarlo en la propia página de la Corte. Yo particularmente no los encontré, algunos los encontré, otros no. El primero es Flores Selvio, con Compañía Argentina de Seguros. Después viene Caputi Ferreira contra Banco Español Río de la Plata, que ahí es el dictamen del procurador lo que hay que ver.
Y después vienen los dos más conocidos, que son De Luca con Banco Francés y Figueroa con Loma Negra. En De Luca con Banco Francés y en Figueroa con Loma Negra, justamente lo que mantienen es el primer criterio clásico que rompe con los otros dos anteriores. En Flores Selvio y en Caputo y Ferreira se hablaba de la validez de cláusulas convencionales en relación a la cláusula de estabilidad. En De Luca y en Figueroa se rechaza esa validez diciendo que no se puede anteponer, no se puede vulnerar el derecho a la propiedad y el artículo 17 por sobre el derecho al trabajo. Esto, como vemos después, es recientemente, no tan recientemente, ya hace un par de años, pero es dado vuelta por la Corte y dejado de lado. Pero bueno, la evolución de la jurisprudencia de la Corte encuentra claramente un antes y un después de la primavera o el renacimiento, que se llama el renacimiento del derecho laboral, a partir del dictado de la ley 25.877, y puntualmente con la tríada de fallos que son Aquino, Bisotti y Arostegui, en los cuales ya se empiezan a hablar de de conceptos claves como un trabajador de sujeto de preferente tutela, digamos, establecido ese criterio en la Constitución Nacional, la idea de la aplicación del principio pro homine, que el hombre no puede ser cosificado, sino que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico. Y en Madorrán refiere también al artículo 6.1 del PIDESC, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando ya ese artículo, que es muy importante, habla de que si bien no se impone la reinstalación como única forma, no la descarta. Y eso es importante porque eventualmente nos va a llevar a que cuando en el mes de diciembre del 2012 se dicta el fallo Álvarez con Cencosud, todo esto empieza a tomar una consagración jurisprudencial. Es decir, se zanja un debate primero que es la aplicabilidad de la ley 23.592, del artículo 1 de la ley antidiscriminatoria, y se lo zanja haciendo lugar y entendiendo que es de plena aplicabilidad al fuero laboral. Ese día, como anécdota, se dictan dos fallos, uno que es Pellejero con Banco Hipotecario y Álvarez con Cencosud. En Pellejero, que es el fallo que se esperaba, que todo el mundo esperaba, porque había tenido participación como amicus curiae de la Asociación de Abogados Laboralistas, lo rechazan. Revocan el fallo y dicen que es dogmático y desestiman también obiter dictum, es decir, hacia futuro, las pautas del mismo fallo por entender que es dogmático. Y también marcan la cancha para lo que va a ser los futuros pronunciamientos. También ese mismo día, como suele hacer la Corte de Nación, se dicta Álvarez con Cencosud. Y Álvarez con Cencosud es el fallo que delimita y empieza a marcar la procedencia de la acción de reinstalación, con pago con procedencia de reparación del daño patrimonial a través de el pago de los salarios caídos y la reparación del daño moral. Álvarez con Cencosud es muy interesante porque tiene a su vez un voto en disidencia que establece cómo debería ser el caso de que no sea posible la reinstalación, es decir, y se resuelve en daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios serían eventualmente 13 salarios, o es la pauta que fija, lo cual no es un dato menor cuando uno cuantifica lo que sería el daño moral propiamente dicho o el daño por el acto discriminatorio en sí, es decir, operada la necesidad de reparación producto de la procedencia de una reinstalación o de una acción de reinstalación, decretada la nulidad, el deber de reparar el daño moral y el daño patrimonial se impone al juzgador. Bueno, una buena pauta está dada en el voto en la minoría de Álvarez con Cencosud de cómo debe ser eso. La mayoría fueron Fait, Petracci, Maqueda y Zaffaroni, y la minoría fueron Hayton y Lorenzetti. Bien, sucintamente ese primer precedente donde se confirma la nulificación, la reinstalación y el daño moral es el que empieza a producir un cisma, o sea, una ruptura, y a partir del cual empiezan a salir otros precedentes ya. A ver, vamos a tener en claro que los primeros fallos el primer fallo no es Álvarez con Cencosud, ya venían muchos pronunciamientos de Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo con despidos haciendo lugar a nulificaciones. Me acuerdo de
Quispe, Parra Vera, algunos por cuestiones de salud, otros por cuestiones sindicales. Álvarez con Cencosud es de una cuestión sindical, pero ya venía una tendencia, venían empujando las cámaras desde abajo para llegar a eso. En provincia, obviamente, también tiene después su correlato, que vamos a después marcarlos. Después de Álvarez con Cencosud viene Pelicori, que es el fallo que nos marca cuál es la forma de probar o cómo debe realizarse la prueba de un acto discriminatorio, donde está establecido el principio de inversión de carga probatoria. Lo interesante es que Pelicori y Liliana es con el Colegio Público de Abogados de la Capital, y es donde nos empieza a decir, bueno, cómo tiene que ser la materia probatoria. Es muy bueno, es un fallo que sigue siendo de absoluta vigencia. Álvarez también, claramente. No es un fallo que pueda ser obviado cuando uno plantea una demanda de despido discriminatorio. Después tenemos posteriormente un fallo que es Cisneros con Tadelba, que también está muy bueno, que tiene que ver con una trabajadora de colectivos de Jujuy, y más que nada porque reitera lo que es la doctrina de Pelicori sobre el estándar probatorio aplicable, es decir, la inversión de la carga de la prueba. Si el reclamante puede acreditar la existencia de hechos que pueda presumir el carácter discriminatorio, corresponde al demandado ir hacia la prueba de su inexistencia, o sea, y descalifica lo que son las defensas dogmáticas, lo cual está muy bueno, porque sirve mucho en términos, la lectura de esos fallos para empezar para plantear una demanda en forma correcta, obviamente, ¿no? Cuando estos fallos llegan más o menos hasta 2014, 2015, hasta 2015 podemos encontrar fallos interesantes de la Corte, principalmente estos tres, y después es como que hay un parate, es decir, la Corte como que, digamos, a la luz de los vientos políticos, porque también los vientos políticos inciden, y quien ha podido leer la jurisprudencia de la Corte se da cuenta que inciden bastante, hay como alguna especie de silencio, ¿no? En el 2019 encontramos un fallo también interesante, pero en realidad es de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, y que tiene que ver con un fallo, no, hay que ver cómo se resuelve, este es muy reciente, que tiene que ver con un fallo de una mujer trans que es despedida y reclama el daño discriminatorio justamente producto de que entiende y logra acreditar indicios suficientes para que que la Cámara entienda que el despido es discriminatorio por su condición de mujer trans, y está muy bueno porque hay que relacionarlo con los derechos de la libertad sexual. O sea, es interesante, yo lo he leído recientemente y está muy bueno, pero hay como un quietus en términos de pronunciamientos de la Corte. Ya la Corte mayormente ya ha dicho lo que tenía para decir, y bueno, y las cámaras son las que se siguen expresando. En Provincia de Buenos Aires, el correlato del fallo Álvarez con Cencosud está en Villalba, con Balú Brands. Es relativamente de la misma fecha, y también tiene que ver con una cuestión sindical. Reproducen mayormente los términos. A mí el fallo de provincia que más les recomiendo leer porque tiene que ver con un despido represalia es Faer Carolina. Y Faer Carolina es por un despido, es un despido sin invocación de causa, y en realidad lo que logra el actor acreditar es que tiene que ver con una represalia por un juicio que la actora inició contra su empleador, producto del fallecimiento del marido. Y es lo más interesante por el tipo de acto discriminatorio imputado. A la par de eso, es interesante procesalmente porque permitió un desdoblamiento de la acción. Hay un planteo principal y un planteo supletorio, lo cual los jueces se han olvidado en Provincia de Buenos Aires, y mayormente en el departamento de Mar del Plata no toman en cuenta eso, y en algunos casos te obligan a desdoblar la acción, la del despido por un lado, no como planteo subsidiario, y la de reinstalación por el otro. A ver, después ha habido otros, incluso en Mar del Plata hemos tenido el Tribunal de Trabajo 3 que sacó López con Plurimar, que después fue revocado por la Corte, que ese fallo tiene particularidades porque va como acción de amparo. A mi entender la demanda es una demanda ordinaria, corresponde ordinarizarla. También se puede plantear en forma sumaria, o sumarísima, en realidad no sumaria, pero bueno, en provincia también se da este quietus hasta
digamos, cuando uno hoy busca en JUBA, no encuentra mucho, pero encuentra uno que es del 6 de febrero del 2019, que es Salas contra Digráfica, un amparo sindical. Y ahí de vuelta vuelven a verse establecidos todos los conceptos que se vienen dando en la jurisprudencia de la Corte de Provincia. Como colofón, a ver, para finalizar, porque me han pedido que sea breve, o sea, esto es un tema que está para quedarse y que seguramente vamos aún en estos tiempos de pandemia, a tener que lidiar. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que tengan que ver con reclamos laborales que los empleadores no van a ver de grata manera y probablemente den motivo a despidos represalia o estas situaciones. Así que bueno, el consejo es, en la medida que se pueda, antes de iniciar una demanda por despido discriminatorio, revisar bien toda esta jurisprudencia. Yo es un avance o una introducción que les doy a este mundo, pero bueno, los invito a que lo hagan.